Miren, en esto que se llama la sobremesa de la joven Cuba se han producido importantes discusiones. Es mi percepción, yo en esto no voy a decir más nada. Esto es mi percepción que de las entrevistas que han habido ahí, en términos de rigor calado en la crítica a los temas de la situación cubana, justamente la entrevista de Israel Rojas es, no me gusta decir la de menor profundidad porque todas tienen su profundidad, pero es la menos, donde la crítica es menos espesa, menos punzante. Los temas tratados en la entrevista con Julio Carranza y con la socióloga Mayra Espina tocan fibras neurálgicas de la discusión de política económica y del sistema político cubano en su legitimidad más elemental, la idea del desarrollo con equidad, la presencia de importantes áreas de pobreza, todo eso. Y ahí está los puntos ahí en la cual a mí me parece que si de verdad hubiese una actitud de hacerle frente a los temas que ha puesto la joven Cuba con estas entrevistas sobre la mesa, lo que Cuba Debate debería correr es a sacar economistas, sociólogos, historiadores que atiendan las críticas que en lo fundamental hicieron los otros tres entrevistados, que llegaron mucho más profundo y mucho más lejos que lo que dijo Israel Rojas. Obviamente hay un elemento aquí que es de carácter mediático. La figura de Israel Rojas es una de las más conocidas, es una figura conocida en el ambiente popular cubano, ha sido objeto de adoración, cariño. Yo particularmente me ha gustado ir a sus conciertos, estuve en un concierto incluso en España donde hubo un incidente lamentable de unas personas ahí que fueron a romper, a hacerle un scratch, a romper allí y el concierto estaba yendo muy bien y terminó muy bien, pero después a partir de ahí se desató toda una campaña, una cacería macartista contra Rojas que llevó yo lo digo señores, qué triste que la batalla más importante quizás en un año de la oposición haya sido la batalla del Burger King, donde se le aparecieron a Rojas unas personas ahí y le dijeron, en un Burger King, señores, una persona que ha sido, está dando una gira nacional, ha ido a un país completo y le dan la batalla del Burger King, se le aparecen ahí y le dicen, el pueblo pasando hambre y tú dándote la buena vida aquí en el Burger King. En los Burger King generalmente las personas que comen es los que están ahorrando dinero, para que quede claro. Es muy poco serio aparecerse en un Burger King y decirle a alguien que la buena vida que te estás dando porque estás comiendo en un Burger King. Vaya, eso no tiene, mira, ahí está mi amigo Abelito que pone ahí la batalla de Burger King. Sí, es la batalla de Burger King lo que metieron ahí. Entonces, todo esto ha creado un ambiente nocivo, que le ha dado una prominencia a Israel Rojas, que comparado con los otros entrevistados, señores, lo que dice Israel Rojas fundamentalmente que es que el gobierno tiene una mala política informativa, que hay cosas que la gente discute en la calle y que son parte, que hay una brecha entre lo que la gente discute en la calle y el mundo en el cual están viviendo las discusiones centrales en los medios de comunicación oficiales. Creo que eso, señores, se cae de la mata, que eso está así. ¿Cómo se parece el país a lo que está discutiéndose en la televisión? Últimamente, déjame decirle que yo he hecho crítica a Cuadrando la Caja, pero he visto que en los últimos días ha habido, en algunos casos, invitaciones que ilustran una especie de cierre de esa brecha. Por ejemplo, he mirado con mucho interés lo que se discute en Cuadrando la Caja cuando va, por ejemplo, Tony Romero, cuando va Carola, creo que es la decana de la Facultad de Economía. Eso hay que marcarlo, porque como mismo yo los critiqué y me pareció que estaban hablando en un mundo
surreal en un programa de ahí, cuando querían hacer algo que al final no hicieron, se fajaron conmigo. El señor René Labañino, uno de los 5, la emprendió contra mí, me acusó de traidor, no sé cuántas cosas, y en realidad la medida que ellos estaban explicando y fundamentando no la han aplicado, a la cual yo expresé mi duda en cuanto a todo eso. Y entonces, eso es verdad. La crítica a la política informativa es verdad. Que el país vive bajo una guerra económica y que tuvo la posibilidad Israel Rojas de desarrollar eso como parte de la entrevista, y que se lo dijo a la joven Cuba, y que la joven Cuba en general no le hizo ninguna oposición, porque hay que decirlo así. Están hablando de que la joven Cuba es una entidad contrarrevolucionaria y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, en las entrevistas que han habido ahí, yo no he visto que salga por ninguna parte la mano peluda de la contrarrevolución. Al contrario, hay un espacio de debate donde los entrevistados han sido capaces de decir sus cosas. Yo discrepo fundamentalmente, y me parece una falsedad, cuando Bacallao le hace la pregunta a Carranza y dice que se ha asumido por parte del gobierno, los revolucionarios, lo que quiera, de que va a haber una benevolencia de los Estados Unidos a los cambios que hubo en Cuba, a la revolución. Eso es falso. No hay nada que respalde esa idea de que los hacedores de política en Cuba comenzaron desde la premisa de que Estados Unidos iba a acompañar los cambios de la revolución. Si al contrario, viendo caer los cohetes en la casa de Mario, que hay un documental de eso de Daniel Díaz Torre, creo que, en el cual Fidel Castro le escribe a Celia: sé que la batalla más grande va a ser con los americanos. Es cierto que aquí hay ciertas cosas que se pudieron haber hecho de otra manera, que hubo un celo revolucionario que complicó más las cosas, porque dos países no están, y hay un conflicto asimétrico de 60 y tantos años en la cual toda la culpa cae de un lado. Pero la teoría de los conflictos asimétricos en este caso también es bien probada, y lo que dice desde su intuición Israel Rojas es verdad. En los conflictos asimétricos tiende por línea general a ser más responsable por el mantenimiento de lo que se llama un stalemate, una situación de desencaje que se traba, las políticas hostiles de las potencias mayor. Eso no es nuevo, eso está en la teoría. Búsquese los libros de Brantley Womack, profesor de la Universidad de Virginia, sobre teoría de relaciones asimétricas, donde eso está muy bien fundamentado. No es nada nuevo. Lo que dijo Israel Rojas desde su intuición es simple y llanamente bien probado, y las personas que habían reaccionado contra eso desde el ala de la derecha, en primer lugar, y lo quiero compartir, la señora Alina López, que fue la redactora de La Joven Cuba por mucho tiempo, y que ha incluso de la podredumbre que ella significó en el manejo de La Joven Cuba, no hay mejor representación que la actitud que ella ha tomado de sumarse a campañas macartistas en relación a la que la reemplazó, y aquellos con los cuales partió y compartió el pan, como Harold Cárdenas Lema. De lo mal que aquello andaba, de la cual, por cierto, creo que Harold Cárdenas debía haberse hecho más responsable y decir: mira, esto aquí estaba por un muy mal camino, y pasó conmigo. Yo presenté un trabajo a La Joven Cuba, en la cual hablaba de la crisis económica, la migración, y ella fue la que estuvo en contra de publicarlo, a partir de una línea que ella tomó de censura contra argumentos que ponían la responsabilidad fundamental o una responsabilidad importante en la política de guerra económica contra Cuba, y que llamaban en crítica a la oposición presente a convertirse en una oposición leal de ruptura total y denuncia de la política de bloqueo. Y ella me censuró un artículo a mí, y se lo di a Harold, y le dije a Harold: mira, Harold, sugiéreme los cambios que tú quieres y que sea en línea con los puntos de vista que tú y yo compartimos. Harold me le hizo 2 o 3 cambios y le dije: te lo acepto. Y la única vez en mi vida que yo he tenido choque con una editora fue porque ella dijo que no iba, y amenazó ella y un compinche que trabajaba con ella que se iban
si se publicaba ese artículo. Ese ambiente lo creó ella allí. El hecho que se haya sumado hoy, y que por cierto, fíjense que muy rápidamente el señorito Mario Pentón se sumó a respaldar aquello, y han dicho que la entrevista y la crítica que ha salido del programa Con Filo son mero teatro montado por la seguridad del Estado. ¿Cuál es la locura aquí, señores? ¿Desde dónde? ¿De dónde sale eso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el elemento mínimo por el cual se puede estar acusando a la gente de ser agentes del gobierno enemigo, de hacer concesiones? Tratan al señor Rojas, al cantante Rojas, con el cual he tenido buena relación. Yo le he saludado varias veces, hemos conversado, hasta lo entrevisté. Lo quieren tratar como una especie de párvulo, que él ha ido ahí en una especie de ingenuidad. Y después hay una contradicción. Por una parte es un campeón, porque es un campeón que ha luchado y que ha tenido actitudes. Imagínense ustedes, el campeón de la batalla del Burger King, que él no fue responsable, porque fueron los otros que llegaron ahí a decir las barbaridades que fueron a decir. Y esto lo tratan como un párvulo, una especie de virgen política de un lado, al cual se equivocó en ir a legitimar, entre comillas, una entidad contrarrevolucionaria. Y por el otro lado, los otros que vienen y meten el macartismo a pulso. Inventan una cosa ahí sin prueba ninguna, de que se trata de una especie de teatro a la Lupe, en el cual está de un lado la joven Cuba, a la cual se le quiere legitimar, según Alina Bárbara López. No solo por la experiencia conmigo. Yo te digo, la experiencia conmigo, yo siempre la voy a poner aquí sobre la mesa, en el cual la supuesta demócrata fue la primera que quiso cerrar la puerta a un debate en el cual era absolutamente legítimo. Es el mismo con Mauricio, que está ahora también ahí en Cuba por Cuba. ¿Cuál es el papel de las sanciones en la tragedia cubana? ¿Ah? Para que ustedes tienen más, para otros tienen menos. El propio Pedro Monreal dice que eso habría que discutirlo. Dice que es de cero. Yo creo que no es de cero. Hay toda una literatura en la cual apoyarse. Yo sé que los resultados de esa literatura no van con lo que quiere Cuba por Cuba. Pero bueno, no sé. Ahora, ¿qué hubo de mal en tener una visión distinta? ¿Qué hubo de mal en mi visión, en el artículo que se puede encontrar en la revista En Cuba? Lo voy a poner en el primer comentario después del programa, o en la descripción, en el cual el artículo se publicó y ustedes pueden leerlo y ver qué tiene de censurable ese artículo, que es crítico también con el gobierno cubano, pero que dice, con razón, desde mi perspectiva, que en tanto hay una responsabilidad de mal diagnóstico de políticas de guerra económica contra Cuba, no es ningún problema desde el punto de vista de la ética y de la responsabilidad patriótica que usted prefiera irse al país que está haciendo esa guerra económica y acogerse a un estatus de refugiado a partir del diagnóstico que ese país ha montado de que Cuba es una Alemania nazi en el Caribe, y que la gente prefiera, y lógico, y a mí me parece que no es ni solo por la represión, sino también por la decisión consciente de que yo no voy a hacer carne de cañón para los partidarios del bloqueo. Yo prefiero irme, y que hasta cuando quiten esa política de bloqueo, entonces la discusión sobre Cuba es diferente. Si no, me voy y me voy a cualquier país que pueda, entre ellos el país que está montando un mal diagnóstico para justificar una política de agresión e intervención permanente contra Cuba, para servir a los intereses de un grupo de inmigrantes malagradecidos que priorizan sus intereses, reclamos, odios al interés nacional del país al cual los ha adoptado, su patria de adopción, los Estados Unidos de América. ¿Dónde hay algún problema en ese punto? Escrito por una persona que se siente orgulloso de su patria de origen y también de su patria de adopción. ¿Quién es el más antinorteamericano o el más anticubano? Aquel que pide que aquel país estalle. Aquel que pide que aquel país estalle. Algo que no le conviene ni a Cuba ni a los Estados Unidos. Y ella llegó, págata, y cortó el artículo. Y ahí estaba Harold Cárdenas o los que estuvieron en eso, que saben que eso pasó. No sé, pero no es eso nada más.
la podredumbre de lo que fue su mandato está expresada también en lo que ha hecho después que terminó. Emprenderla contra aquellos que la nombraron allí y emprenderla sin guantes. Un ataque macartista en la cual ella no prueba de ninguna manera lo que está diciendo, de que todo esto es una charada de la seguridad del Estado y que en última instancia Harold Cárdenas es un agente de la seguridad del Estado. Pena debe darle de que se haya sumado de esa manera a decir una acusación de ese tipo sin ninguna fundamentación. ¿Qué otra cosa dice Rojas? Que ha sido víctima de una política de cancelación. Una crítica que generalmente viene desde la derecha y que en este caso esto ha ocurrido en el contexto de Miami. ¿O es algo de estar orgullosos desde una perspectiva democrática los embates que ha metido Alexander Otaola, Eliezer y un conjunto de renegados que han pasado de estar en la izquierda que no abogaba por reforma, defensores de posiciones indefendibles, marinellistas, como era el caso de esta señora, a comulgar con una posición en la cual no hay recato en venir de Sancho Panza acompañante de una cruzada esto que incluye la política de bloqueo. ¿Ah? No hay nada, ningún problema en eso, en criticar eso. Que por cierto, Otaola volvió como parte de esto, la emprendió contra Harold Cárdenas, porque parece que esto ya les estaba molestando la aparición de terceras posiciones, les estaba molestando la aparición de posiciones que buscaban lo objetivo más allá de lo partidista, como estaba pasando en estas entrevistas. No es la de Israel Rojas nada más. Esto para mí viene de un conjunto que se estaba gestando. Para mí no es una casualidad que de buenas a primeras aparezca Eliezer atacando a Harold Cárdenas y Otaola atacando a Harold Cárdenas, entre los cuales me menciona a mí como un contacto de Harold Cárdenas. Bueno, mira, para decirte, yo me considero amigo de Harold Cárdenas. Y creo que Harold Cárdenas ha sido mejor adquisición para los Estados Unidos que todos ustedes. Que en lo fundamental lo que son es, no le hacen honor, no se levantan al nivel de la primera enmienda, de las características democráticas que han hecho grande este país. Ustedes lo que han venido aquí es a traer como una emigración malagradecida prácticas que yo no sé si las aprendieron en lo peor del totalitarismo comunista cubano, donde las aprendieron muy bien, o que las adquirieron y reforzaron en el enclave autoritario de Miami, donde hay evidencias sustanciales de las difamaciones y de un ambiente poco favorable a la libertad de expresión en el tema de Cuba. Y la guerra contra la joven Cuba, la guerra contra este señor Israel Rojas, a mí me parece que es lamentable. Bueno, dice Selma, le va a medir, mira Selma, ¿qué tal que estés por aquí? Dice, no es párvulo, sencillamente no es coherente la doble moral, lo que dice que es con lo que hace, dice que pide carro y canta, no me regales más nada, déjame ganármelo. Bueno, yo vi mira Selma, yo discrepo contigo en eso. Yo creo que en el contexto de la entrevista, él dice que él lo pidió y no se lo dieron. Y eso yo creo que en Cuba había una cultura de pedir y de acumular un mérito y decir, mira, ven acá, me hace falta. Y eso lo hicieron una cantidad de artistas enorme. Yo creo que al contrario, él explica por qué no quiere que se lo den a partir de cierto momento. Y yo creo que eso mucha gente lo hace. Y una vez que tú lo ganas por ti mismo, yo creo que te da la moral, la facilidad de decir, mira, yo soy quien soy por mí mismo. No me lo tienes que dar tú. Pero ahí habían condiciones estructurales. El sistema montó eso en la cual todos los agentes, las personas que se mueven como él, tenían que operar. O ven acá, tú podías llegar y comprarte un carro por ti solo. Tenías que pedir una carta, tenías que buscar por aquí. Así que, Sema, no estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo, y sí creo que del lado comunista lo han tratado, y el lado oficialista revolucionario han tratado de decir, mira, cometiste el error, los mejores, otros que dicen esto, qué ingenuidad, fuiste a darle legitimidad a una
publicación contrarrevolucionaria. Ahí ya viene otro problema, que ya es distinto de lo que estoy tratando con Selmita, que es quién es ese sector del aparato político ideológico para andar diciendo que al darle una entrevista a un medio se le da legitimidad. ¿Quién es ese sector para decir eso? ¿Cuál es su concepto de legitimidad? No hay suficiente argumento para decirlo de alguna manera a partir de una discusión de lo que es la legitimidad en política. Porque esto de que le da legitimidad a la publicación desconoce olímpicamente o se atribuye soberbiamente que la legitimidad política de un medio o una institución como la Joven Cuba está determinada porque desde la oficialidad se le reconozca. ¿No? La legitimidad de un medio o de una institución no es otorgada a priori. La legitimidad ni siquiera se circunscribe a la legalidad. La legitimidad política de un medio o una institución como la Joven Cuba no es otorgada a priori por ningún aparato ideológico. La legitimidad en política es resultado de cuán fuerte es la creencia en la comunidad respectiva, en este caso, la cubana transnacional, de la pertinencia y funcionalidad acorde a sus propios valores. ¿Cuáles son los valores de la comunidad transnacional cubana? Yo digo el patriotismo, la búsqueda de un país desarrollado, el respeto a la soberanía del país. Y es a partir de la pertinencia y funcionalidad acorde a esos valores de la institución respectiva, en este caso la Joven Cuba, que se determina la legitimidad. El primer desmentido de que sí se trata de una organización con una cuota grande de legitimidad es el número de gente que ha ido a verlo y que ha respaldado y apoyado este acto, que es estas entrevistas, que es la sobremesa. Y en parte la pertinencia y funcionalidad de esas entrevistas están determinados por la ausencia en el contexto oficial, en la televisión oficial, de este tipo de debates como el que se dio y la conversación como el que se dio con Julio Carranza, el economista de un, sin lugar a duda, importante prestigio. Para mí en este momento una de las voces más brillantes en el tema económico en el país. De Mayra Espina, por favor, una sabia en estos temas, de años y años estudiando el tema de la vulnerabilidad, la pobreza, la indigencia y las condiciones en el contexto cubano desde una perspectiva muy apropiada de valor martiano de buscar un desarrollo con equidad. Entonces, esos valores, esa pertinencia que marca la legitimidad se define políticamente en el estudio, no políticamente, ya esto es una cuestión de tu opinión y la mía, sino una cuestión de ciencia política. Eso se define en términos de identidad, función, eficacia, justicia en la percepción de la comunidad, de la actuación de esa institución, o criterios que van desde lo tradicional, lo racional, legal, burocrático o carismático, según las ideas de Carlos Marx, Max Weber y mucha gente que ha estudiado este tema de la legitimidad en política. Entonces, ¿de dónde han sacado, de dónde viene esa arrogancia? Lo digo con todo respeto, del aparato ideológico y de personas como el de Confilo, con quien compartí un panel en el cual de la revista Tema, de una manera bien civilizada, fue una persona de argumentos muy bien fundamentados. Yo no me compro la descaracterización y estigmatización de esta persona en este debate, pero es arrogante plantearse como él y otros lo han hecho, de que este acto de entrevistar a Israel Rojas y por carambola a las otras personas que yo creo que fueron los que hicieron las entrevistas más duras, se trata de algo ilegítimo. Yo creo que eso
A mí me parece que al contrario, lo que ganaron es en legitimidad. Así que en una condición como esta, donde está teniendo lugar este debate, habría que invocar a dos grandes del pensamiento político. Uno de ellos, mira, ahí está Felipe, caramba. Felipe, has llegado tarde, mira que te he extrañado. Qué bueno que estés por aquí. Entonces, yo creo que aquí habría que invocar a la moderación, que el grande José Martí lo llamaba el espíritu de Cuba. Manifiesto de Montecristi, la moderación, que es el espíritu de Cuba. Y en estos debates, y esto te lo recomiendo a ti, Semita, porque he estado leyendo algunas de estas opiniones que tú has puesto aquí, Martí lo decía mucho, moderación, incluso al lanzar la guerra necesaria. Y ahí habría que invocar al gran Talleyrand, que sabía algo de revoluciones y de posrevoluciones, porque empezó con la Gironda, los jacobinos, hasta Napoleón y después con los Borbones, y que decía Talleyrand, todo sin mucho celo ni entusiasmo. Y en este debate lo que está sobrando más es el entusiasmo y el celo de que este no piensa como yo, que este no. Yo lo que creo es que un análisis objetivo de este tema rompería con esas lógicas de descalificar de una manera celosa, entusiasmada, perseguidora, las terceras posiciones. ¿De dónde ha salido que no se puede tener terceras posiciones en el contexto cubano? Que no se puede tener posiciones que buscan la objetividad más allá de los partidismos y de alinearse con una oposición que se puede criticar todo lo que nos dé la gana por su falta de compromiso con la lealtad al país tal y como define la soberanía, el derecho internacional, y a la vez no comprarse que el patriotismo es el último refugio de los pícaros y hay que irse con la capellanía de turno en el poder y constituirse en becarios del pensamiento oficial, para usar una frase de Che Guevara, y ser incondicional a lo que viene desde los mecanismos de poder del Partido Comunista. Entonces, desde mi perspectiva, es digno de elogio lo que ha ocurrido en estas entrevistas. Y le digo, lo que debería hacer Cuba Debate, más que llamar un español a venir y a decir, por cierto, no es ningún problema que haya un español allí, y yo no tengo nada que ver con esos que critican que ha venido un español. Si el mejor argumento lo pone un español, yo creo que Cuba siempre ha sido un país muy abierto. Por cierto, quiero agradecer a mi amigo Wikitroker, que me pone 27.99, la primera donación. Señores, me están poniendo que tengo excelente análisis, gracias por no sé qué, pero no llegan donaciones. Y entonces dice él, excelente el análisis, gracias, mi amigo. Tú sabes quién es eso. Hay algunas cosas que me has prometido y que nunca me has ayudado finalmente a corregir algunos problemas de las cortinas y ese tipo de cosas. Así que te mando un abrazo, Wikitroker, que tengo entendido que ya no eres troker. Pero bueno, gracias por la donación. Entonces, señores, esto es un problema que hay que poner aquí. Mira, Estefanía, también una persona con la cual tuve en el pasado una amistad importante, dice que moderación y revolución son conceptos antagónicos. Mira, moderación tiene que ver mucho con post-revolución. Pero fíjate cuán importante es que Martí lanzó una revolución, una guerra necesaria para el país, y dijo que había que hacerlo con moderación y abrirle un espacio a la conciliación de clases, al español que no iba a sentirse enemigo en el suelo donde nacieron sus hijos, que no había por qué tener un odio al negro. Así que es importante. Yo creo que en ese sentido, yo sé que tú a veces has dicho barbaridades sobre José Martí que yo nunca voy a compartir, y en eso no nos vamos a meter en eso ahora, Carlos Manuel, pero yo creo que sí. Como aspiración, lo mejor para Cuba es que la moderación sea el paradigma.
Entonces, yo creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa, estas cosas que han pasado aquí y este tipo de campaña. Y para terminar, la última joyita es la gracia que metió el, el señor Pentón. Voy a poner su invento para que lo vean. Y ya lo repito, señores, para que quede claro. Yo creo que la respuesta ante un macartismo como esta gente han montado, incluyendo lo que hizo Taola de poner a Harold Cárdenas con una boina que creo que había ido a subir una loma por allá por Baracoa y que tiene sus opiniones. Esto es macartismo de la peor calaña. Esto para mí está claro. Y difamador y mentiroso de la peor especie. A mí incluso me ha dicho varias veces que yo soy profesor en Cleveland y mira que yo he dado clases en diferentes lugares en Estados Unidos y uno de los pocos lugares donde nunca he dado clases es en Cleveland. He pasado por Cleveland por una razón de interés histórico, pero yo nunca he dado clases en Cleveland. Este es uno que se entera, oye campana y repite lo que hay. Y yo sí lo digo con toda claridad, yo no me oculto. La pregunta ante el macartismo es decir y repetir ante cada persecución, como la que monta este sector con Carlos Jiménez y toda esa caterva de gente, el Ernesto Morales que le metió un ataque a la profesora Betsy Anaya, es dónde está tu sentido de la decencia, porque una cultura democrática es parte de construir una democracia. Entonces, yo quiero cerrar con esta gracia que metió el señor Mario Pentón, asalariado de los fondos de la ley Helms-Burton, de cultura platista, no sé si alguien se puede sentir. Y dice el señor Pentón sobre la entrevista: el guión es de manual, un medio fabricado por agentes de opinión del régimen. Fíjense, esto es dinero de nuestros impuestos que está yendo para que este hombre diga esto y actúe desde esta perspectiva política, acusando a diestra y siniestra a las personas que discrepan con él y montando esto de que por simplemente oponerse al bloqueo, las personas merecen ser acusadas de ser agentes de opinión del régimen, lo cual sería un delito bajo la ley norteamericana. Dice, fabricado por, el guión es de manual, un medio fabricado. La joven Cuba, que tiene una historia que se conoce y que tiene historia de comprensiones, incomprensiones, discrepancias aquí, discrepancias allá con las autoridades, y que es acusado incluso por los sectores más recios del aparato ideológico de estar al servicio de intereses foráneos. Dice, el guión es de manual, un medio fabricado por agentes de opinión del régimen, entrevista a un viejo servidor del mismo régimen. Y luego el nivel oficialista lo ataca para simular distancia y darle legitimidad. En una manera más breve, dice lo mismo que dijo Alina Bárbara López: pura coreografía del castrismo, nada nuevo bajo el sol. Nada más el hecho de coincidir en esta guerra con una barbaridad macartista como esa debería hacer pensar a los que del lado gubernamental están ejerciendo la intolerancia. Déjenme terminar dándole un consejo, esto que quizás los pueda ayudar. Yo no creo que ustedes me escuchen mucho, estos del aparato ideológico, y ustedes saben todo lo que han dicho de mí, que yo soy un centrista, que soy del poder suave de Joseph Nye. El difunto Iroel era especialista en levantar esas falsas acusaciones. Déjenme darle un consejo, señores. Piensen la postura política que ustedes están tomando. Es lógico que ustedes le digan a gente que están entrevistando a Julio Carranza, que tiene una posición
a mí me parece sin lugar a dudas patriótica. A Mayra Espina, que está en esa categoría, a Fabio Fernández, al propio Israel Rojas, que es muy difícil decir aquí que el señor Rojas fue limitado de decir lo que pensaba. Las preguntas son relevantes y en la mayoría de los casos lo que Mariana Camejo hace es tratar de que profundice su respuesta. Ponerle el mote de que son contrarrevolucionarios, yo lo repito, a mí me parece que hay insuficiencia en la dirección de la joven Cuba, particularmente aquel que convivió con el liderazgo de Alina López, en no deslindarse más de lo que ocurrió en esa época, para que quede claro. Pero errores aquí, el gobierno no comete errores, el aparato ese ideológico no comete errores. Entonces, para ellos todo y para los demás, el embudo, la canción de Catalejo de Israel Rojas, se impone que la miren aquí y que se la apliquen. Entonces, ¿de dónde viene esa arrogancia de mirar y decir que algo que ha tenido tanta repercusión no tiene la legitimidad cuando se han hecho preguntas relevantes y respuestas relevantes al respecto? ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la idea de la igualdad ciudadana? ¿Quién los ha nombrado? ¿Quién les ha dado el espacio de soberbia para decidir ustedes quién, independientemente de lo que haga, hace un acto legítimo o no? ¿Cuáles son los parámetros para eso? A mí me parece, para que quede claro, en mi perspectiva, porque la han cogido con el financiamiento que viene de Noruega, que viene de Suiza. Para mí hay una línea muy grande entre recibir dinero de la ley Helms-Burton, que es la ley de la cual sale y se codifica la política de guerra económica contra Cuba, y recibir fondos de otros lugares. Es tan difícil darse cuenta que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Ahí está, por ejemplo, mi discrepancia. Yo leí o vi lo que dijo Edmundo García, que aparte, yo sé que él tiene una discrepancia con ¿cómo se llama con Israel Rojas, como parte de un conflicto que él ha tenido con Puentes de Amor. Muy curioso que la canción del programa de Edmundo García se llama Guapo y Fajado, y que escribió y que fue hecha por Israel Rojas, y obviamente el mundo protesta ante la acusación de que él estuvo enfermo, y la exhortación de Rojas, que tengo entendido yo que es cantante y abogado, pero que le dice a García que él está enfermo y le dice: ven acá para Cuba para curarte. Harina otro costal. Pero yo voy a concentrarme en lo que yo creo, si tengo una discrepancia. Fíjate, ni me voy a meter en eso. Incluso a lo mejor se me fue la mano en mencionarlo. Pero yo lo que sí estoy en discrepancia con el mundo es que diga que todo el Estados Unidos es el que está interesado en el cambio de régimen. Por lo cual, siempre que hay financiamiento, el financiamiento viene de la ley Helms. Yo creo que el estándar es al revés. Si tú quieres decir que viene de la ley Helms, como parece que sí ha sido probado y admitido por las figuras del Toque, de Orlando Gutiérrez Joroná y de toda esa gente, eso sí está probado. Pero en principio, yo creo que la lógica está al revés cuando tú dices: no, primero, ¿son lo mismo? No, ¿por qué son lo mismo? Eso hay que discutirlo. Yo creo que un fondo que ha dado la Embajada Suiza para hacerle una entrevista a Israel Rojas o la Embajada Noruega no es ningún problema. Yo no veo, primero porque yo no soy leninista, ni soy comunista, ni parto de la idea de que los únicos que tienen legitimidad en definir lo que puedo hacer yo en la participación política con respecto a mi país de origen está definido por ellos. Yo no creo en la vanguardia iluminada. Ustedes son iguales que el resto de nosotros.
Y eso hay que discutirlo. Ah, está en las leyes, vamos a discutir las leyes. ¿Ustedes están dispuestos a tener una discusión sobre esos temas? Y donde haya gente que te diga, yo no soy leninista, yo no quiero, no me quiero subordinar a tu política oficial, a la vez creo en que yo debo acatar la soberanía de Cuba y defenderla tal y como la define el derecho internacional. Y no tengo problema con que tú castigues a los que se muevan fuera de ese marco, pero yo sí tengo derecho a promover mis propias ideas. ¿Qué hubo de mal? ¿Dónde está la lógica de resultados que ilegitime las entrevistas que ha hecho la joven Cuba en la sobremesa? Yo no las veo por ninguna parte. Fuera de la defensa de la soberanía de Cuba, yo creo que a partir de ahí se acaba los intereses del país, y todo lo demás que ustedes quieran montar desde el leninismo es un problema de ustedes. Me parece soberbio venirle a decir al resto de los ciudadanos que somos nosotros los que decidimos unilateralmente a partir de nuestra creencia ideológica lo que es legítimo o no legítimo que tú hagas. Para mí sí está claro que es ilegítimo por una norma que no te pertenece a ti ni a mí, que es el derecho internacional, que la soberanía de Cuba se respeta y que tú no debes comulgar bajo ningún concepto con los que aplican una política de sanciones y de crear hambre y desesperación para que el país esté ahí. Fuera de eso, tú estás a tu cuenta, como están a su cuenta los que quieran hacer otra cosa. Pero ¿cuál es el principio de igualdad ciudadana en un país que se llama República de Cuba para denegarle al resto la posibilidad de hacer una cosa así que no está afectada por la condición de emergencia que vive el país? Ahí no se hizo ninguna pregunta de ver cómo se complica y se le hace el juego a Mario Pentón, ni hubo una fundamentación para callar la denuncia del bloqueo. Es cierto que eso pasó en cierta medida bajo el gobierno bajo la administración de la joven Cuba por Alina Bárbara López. Bueno, yo por eso creo que hay responsabilidad que haría bien Harold Cárdenas en explicar y en tomar deslinde de eso. Que en parte, fíjense, por lo que se demoraron en tirarla de la guagua, también el efecto de la podredumbre de esas posturas ahora con Cuba por Cuba es peor. Un error político, de nuevo Tallerán, peor que un crimen. Entonces, eso es la perspectiva que yo creo que habría que poner ahí. Discúlpeme que me he volado un poquitico, pero es que estas cosas las he estado procesando y he estado escuchando la manera en la cual alguna gente está hablando de esto. Por una parte, el macartismo desenfrenado, descarado de este señor Pentón, de Otaola, contra Harold Cárdenas. No sé si Otaola ha dicho algo sobre esta entrevista a Israel Rojas. Y por otra parte, señores, un grupo ahí de enfermo de soberbia del lado del aparato ideológico que da pena. A ver, bueno, mira, Sema, te repito, yo creo que no hay ningún problema en ser políticamente correcto. Yo creo que la frontera de no cooperar bajo ningún concepto con la política de la ley Helms-Burton, si tú la llamas políticamente correcta, yo creo que eso es lo correcto. No se toca, es un raíl de electricidad de alto voltaje. No coopera. Siempre que vayas a hacer una acción política, debieras preguntarte, ¿coopero yo de alguna manera? ¿Aparezco vinculado? ¿Recibo dinero? De cualquier manera, de algo que tenga que ver con la ley Helms o con la política platista tan nefasta en la historia de Cuba. A mí me parece que esa demanda de una política correcta es muy justa, muy correcta, muy apropiada entre cubanos, porque tú no puedes querer que para que a tu país, para que a tu tienda política le vaya bien, le vaya mal al país. Fuera de eso, yo sí creo que hay críticas que hay que ver. Yo no veo ningún problema en que en ese sentido la joven Cuba haya mantenido la distancia, exceptuando en ese periodo de esta señora, de todo lo que sea la política de la Helms-Burton o alianza, legitimación en este caso, compartimenta
como tú lo quieres llamar, con todos los que cogen plata de ese tipo. Para mí está claro. Como yo creo que no hay que hacer frente común con nada que haga el gobierno que implique una violación de los derechos humanos o del principio de la igualdad política de todos los cubanos, porque eso es una república. Y si usted no está haciéndole frente común con un enemigo del país, usted debe tener el derecho de hacer cosas como esta. A mí me parece que eso está claro, hacer una entrevista a toda esta gente. Bueno, señores, ya hemos llegado 2 horas 42, 44 minutos. Yo me imagino que es bastante tarde en la costa este, en Cuba, donde está claro. Bueno, sí, mira, en eso estoy de acuerdo contigo. Hemos tenido una presencia que se ha aumentado. Yo sé que ha sido larga y tardía. No, como siempre, no he hecho el llamado. Agradezco al amigo Wikitrocker. Voy a poner el nombre que él usa. Voy a seguir en el correo de AOL a ver si me han hecho alguna donación por Cele. Y quiero darle las gracias a todos los que han hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Y bueno, esta donación tan importante que nos ha hecho Wikitrocker desde Canadá de $27.99 canadienses. Miro los comentarios a ver si hay algo más. Tú sabes, Selmita, que se te quiere y me ha gustado mucho que hayas tenido una participación aquí buena. Pepe Pareno nos dice gracias, profesor. Dice Gardenia Banera 2205 AM aquí. Pepe Padrino, me encanta. Aquí cubanos que amamos a Cuba, nuestra patria. Estaba por ahí Felipe, que siempre quería darle mi abrazongo. Y bueno, ya yo creo que hemos conversado bastante, señores. Nos vamos ya. Hasta la próxima. Qué gusto ha sido poder decir estas cosas. Yo incluso a lo mejor escribo un artículo sobre estos temas y hasta se lo mando a un Cuba o a la joven Cuba con la manera que tengo esto dicho y ya de una manera más sistemática. Así que les doy las gracias. Hasta la próxima. Chao.